Precisamente quería empezar a hablarte del periodismo y de la poesía, que son para mí dos cosas que van profundamente unidas a pesar de que la gente no las una normalmente. Siempre dicen, no, la narrativa y la poesía, el cuento y la poesía, y sin embargo para mí la poesía ha sido un gran cauce para poner algunas cosas vividas en el periodismo. Sí, claro. Yo también empecé a hacer esa asociación, pero ya muy tarde. Yo sí estudié periodismo y yo recuerdo en mis clases específicamente de periodismo que llevamos, que nunca se hizo esa relación, ¿no? De periodismo y literatura. Entonces, para mí fue preocupante en ese sentido. Pero bueno, ya después cuando empecé a descubrirlo, bueno, me maravillé de todo lo que se puede hacer dentro del periodismo, pensando, reuniendo los demás géneros. Sí, exactamente. Vos sabés que, bueno, cuando leas mi poesía, si alguna vez tienes oportunidad de leerla, vas a ver a un montón de cosas relacionadas con el periodismo, con esa información que a veces nos llega por oídos o nos llega, no necesariamente que nosotros estemos manejando esa información, pero que nos duele, digamos, ¿no? En ese sentido quería saber, ¿qué te pasó con el feminicidio? ¿Qué te pasó con el tema periodístico acerca de eso? Bueno, sobre todo lo que pasa a muchos diariamente es levantarnos y ver cuántas noticias hay sobre feminicidio, ¿no? No necesariamente es que nos pase algo en carne propia, sino que todos los días lo estamos viendo. Diariamente aquí en México nos encontramos noticias todos los días de mujeres desaparecidas, de mujeres asesinadas, y es muy alarmante. Sobre todo yo empecé a tocar este tema justamente por un trabajo periodístico de José Antonio Gurrea. Él escribió la historia de una mujer, de una madre que un día su hija ya no llega a casa y se dedica a buscarla, y cuando finalmente le avisan que le encontraron, lo único que le entregan de su hija son 2 fragmentos de cráneo. A partir de ello yo empiezo a escribir, y empiezo a escribir desde las interrogaciones, desde la duda, desde las preguntas. Y para mí fue muy frustrante ver que llegué tarde a este tema, porque yo creo que igual como mucha gente estábamos muy cansados de la información, pues de la información sobre feminicidios, pero sin embargo está ahí, y sin embargo cerrar los ojos sería aún más lamentable, ¿no? O sea, no podemos cerrar los ojos ante algo que está ahí y que va en incremento. Sí, habrá llegado tarde, pero siempre despierta, ¿no? Porque incluso desde el título, donde una vez tus ojos ahora crecen orquídeas, eso ya es un solo verso, y un verso que nos lleva precisamente a pensar en la pérdida y en la pérdida de esas personas absolutamente activas, que podrían estar formando parte de nosotros y que son presas de, me parece a mí, de un patriarcado que se niega a desaparecer, ¿verdad? Claro, y nosotros lo vemos hoy en día como algo muy visible, pero sin embargo es algo que ha pasado siempre, que ha pasado, que ha estado ahí y que se ha ocultado. Yo, en mi caso, bueno, como te comentaba, lo empecé a ver desde esta historia y lo veía muy lejana, y lo veía también como desde esta vitrina de lo que es ser periodista. Y Mm. de pronto yo me empecé, al momento de estar desarrollando todo el trabajo, el poemario, de ir poema por poema, pues empecé yo a descubrir que también en mínima parte hay situaciones
que son nuestras, ¿no? O sea, como los miedos. Y empecé a recordar una historia que a mí me contaban mi mamá sobre mi abuela, que es con el que inicia este libro. A mí muchas veces me contó de que mi abuela, cuando en el pueblo donde vivían, no tenían que comer, no los dejaban salir a jugar y entonces estaban como muy restringidos en casa, ¿no? Y la advertencia que les daban era que no fueran a los sembradíos, que no subieran a los cerros porque allá estaban las estacadas. Y yo siempre escuché eso. Entonces, hasta que yo empiezo a escribir el libro, es de que analizo esta historia que a mí me contaban como si fuera un cuento y empiezo a indagar sobre el tema y para mí fue sorprendente y aterrador, ¿no? O sea, por eso digo que no tanto es como em, vivirlo, sino que ha estado ahí. Yo creo que si nos ponemos a indagar entre amigos, entre familia cercana, vamos a encontrar un tema de violencia. ¿Qué son las estacadas? Las estacadas eran mujeres que asesinaban, que las estacaban en la tierra y las ponían ahí en los sembradíos como si estuvieran rezando, ¿no? O sea, es como, pues era muy recurrente como para fomentar el miedo, ¿no? O sea, y también como para una advertencia de lo que les podría pasar. Tú también eriges otra manera de ser periodista, ¿no? Porque una de las grandes maneras que tiene el periodismo es de terminar siendo cínico, digamos, ¿no? Y uno está acostumbrado a ver a miles de periodistas, tanto mujeres como hombres, que son cínicos, ¿no? Y cuando uno tiene una hipersensibilidad, la poesía es lo que lo ayuda precisamente a no ser cínico y a seguir manejando el periodismo con un costado más humano. Yo no lo vería tanto desde esa perspectiva, yo lo vería un poco más de que hay veces que no hay tiempo, hay veces que no hay espacio para, eh, vaya, para tratar ciertos temas, ¿no? Para tratarlos desde el punto de vista que uno quisiera. Y en el caso de este libro, o sea, bueno, yo ya había visto un trabajo, muchos trabajos sobre feminicidio y no me interesaba tanto tratarlo desde ese punto de vista, sino tratarlos desde otra perspectiva, que no lo vieran tanto como datos duros, como un conteo constante de muertes, ¿no? Sino que lo vieran como qué hay, quién está detrás de estas problemáticas, ¿no? Son familias, ¿no? Y familias que terminan destruyéndose. Bueno, tú tienes 20 años menos que yo, así que desde ese lugar ves al periodismo con otra perspectiva un poquito más dulce que la mía. Pero lo importante ahora es hablar de tu libro de poesía, que eres una gran poeta, y estoy muy conmovida con estos versos cortos, digamos, estos poemas cortos, porque también es cierto que hay veces que uno empieza a decir, bueno, no tendré que escribir más, no tendré que escribir esos largos, largos poemas, y entonces está como muy pensando que los poemas cortos no son tan leídos, y sin embargo, todo tu libro es de poemas cortos que son explosivos, intensos y muy lindos de leer. Fíjate que el proyecto original era muy grande, el libro era muy grande. Yo tuve la oportunidad de escribirlo a través de una beca del programa del PECDA y tuve un año para escribirlo. Entonces el libro era muy grande, pero
pasaron varios años después para que yo pudiera reestructurarlo y en todo ese año, pues fue un trabajo de edición muy grande. Yo me recordaba mucho pues los espacios de edición, ¿no? Del periódico, que a veces uno hace reportajes muy grandes y de repente te dicen corta, ¿no? Corta porque no hay espacio. Claro. Entonces yo ahí lo que hice fue trabajo de edición, ¿no? Mucho trabajo de edición. Todavía hoy en la mañana estaba hablando eh, con la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León porque están a punto de sacar el libro en ebook y lo estábamos revisando y le dije, ¿sabes qué, Antonio? O sea, ya del texto ya no me digas nada, o sea, porque cada vez que yo leo el libro, le quisiera hacer algo más, ¿no? Sí, hay que decirle a Antonio que jamás te vuelva a mostrar el libro, por favor, porque uno sigue corrigiendo, corrigiendo todo el tiempo. Sí, sí, porque todavía sí nos reímos, ¿no? Porque me dijo, oye, del texto, yo le dije, del texto ya no hay nada más que hacerle. Y me dijo, o sea, eso de no hay nada más que hacerle, ¿está bien o qué? Y sí, Este, sí le dije, oye, pues le dije, no, le digo, o sea, ya está bien, o sea, ya de hecho ya se publicó el libro, o sea, ya no se puede hacer nada más ahí, ¿no? Le digo, y sí le dije, cada vez que lo leo le quisiera yo o cortar o, sí, sobre todo quitar, o sea, todavía veo cosas que digo, ¿por qué dejé esto, no? Y también pensándolo, muchas veces lo veía como una fotografía, ¿no? Creo que desde el título es una imagen muy concreta, es una fotografía muy concreta ese verso. sí, madre, ¿qué cosa es el alma? Te preguntas tú, que es una maravilla ese poema. Me amenazaron con cortarme el pelo, dejarme sin boca ni hueso de lengua. Se me ocurre que todo este libro es un canto a las mujeres que murieron y es un gran homenaje, me resulta. A pesar de a lo mejor que no lo pensaste así, pero leyéndolo ahora es un poco eso, ¿no? Sí, yo creo que al principio de que realmente cuando yo empecé este libro no sabía para dónde iba. Ujú. Yo inclusive cuando metí el proyecto no tenía esperanza de que fuera a ser seleccionado para esta beca y ya cuando me dieron el premio dije, ahora estoy en problemas, ¿no? Porque Claro. tengo, lo tengo que hacer, ¿no? Lo tengo que hacer y fue muy complejo adentrarme a escribir el libro y tener que terminarlo, ¿no? O sea, era sí o sí. Para ti el premio fue como un deadline, digamos. Para mí, Un poco eso, ¿no? pues, fíjate que yo tuve muchas dudas de publicarlo, porque aquí en Querétaro me habían pedido amigos editores que les mostrara el libro con la posibilidad de publicarlo. Y yo no sabía si lo podíamos, vaya, si quería publicarlo, porque si era un libro muy complejo, que fue muy complejo de escribirlo para mí, sabía que iba a ser un libro complejo de leerlo y lo tuve guardado un buen rato. Entonces, cuando salió la convocatoria en una primera edición, yo dije, bueno, así lo pensé, si gana eh, este libro, pues al ser una primera edición, no ofendo a nadie, ¿no? O sea, no hay poetas de gran trayectoria a quien pueda ofender con este libro. Y dije, bueno, y si no gana el libro, bueno, entonces algo tiene ese libro, ¿no? Que no pueda salir. Creo que estaba buscando como una excusa también. Y cuando me hablan para avisarme del premio, pues fue sorprendente, ¿no? Lo esperaba, sí lo esperaba, pero a la vez no. O sea, a la vez no. Y para mí fue como también quitarme un peso de encima porque el libro ahí guardado también me simulaba esos archivos, ¿no? De casos sobre feminicidios que les dan carpetazo. Y no Sí, quería tampoco que pasara eso. exactamente, porque muchos medios ahora están tratando de no
publicar nada con los feminicidios precisamente por eso, porque como que han pasado de moda. Yo te felicito muchísimo, voy a guardar este libro entre mis pertenencias y nada. Y sigue escribiendo porque tus poemas, por supuesto, que van a ser muy leídos. Te lo agradezco muchísimo y bueno, espero cuando vengas a Querétaro poder saludarnos personalmente en el Hey Festival, porque ya ves que se suspendió el año pasado. Yo esta Sí. vez estuve muy poco, entonces quizás el próximo año nos veamos ahí en el Hey. Un abrazo enorme. Igualmente, hasta luego.